Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio esta noche. Gracias por conectarse a tiempo. Marianita, Vania, Erika, vamos a orar entonces para que el Señor nos bendiga esta noche. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por este tiempo de nuestro discipulado aquí en Avanza, Señor. Te pedimos que nos bendigas esta noche. Bendícenos, Padre. Bendecimos cada persona de este discipulado que se conecta en estos momentos y quienes seguirán online el día de mañana y esta semana, Señor, esta sesión. Te damos muchas gracias por esta reapertura de Avanza, por esta temporada, Señor. Estamos expectantes por la manera en que se está activando tu palabra en nuestras vidas. Tú nos has llamado a ser un depósito donde tu palabra, Señor, está permaneciendo en nuestra mente, en nuestro corazón. Y de esta manera tú nos vienes hablando, vienes activando tu poder al hablar tu palabra en nuestra vida. Así que estamos expectantes porque en cada capacitación, en cada uno de estos cursos, tu palabra se está activando para hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, para ser renovados y ser transformados, comprobando que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para nuestra vida, Señor. Así que bendecimos a cada persona de este discipulado en su capacitación, tu palabra inspirando, tu palabra, Señor, produciendo fe, tu palabra, Señor, llevándonos a vivir en autoridad, Señor, viviendo la experiencia que tú nos has llamado a vivir. Señor, en el nombre precioso de Jesús, como discípulos, como discipulados para cumplir nuestro llamado como iglesia de Jesucristo, para ser una luz que alumbre en la oscuridad y sal para la tierra. Así que en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque tú nos llamas a levantarnos con autoridad, a hacer una influencia poderosa en este mundo, Señor, a transformar la sociedad en que vivimos, nuestra comunidad, con el poderoso Evangelio de Jesucristo. Así que, Señor, te pedimos que nos bendigas esta noche, que nos llenes con tu Espíritu Santo. Venimos a beber de ti, Señor. Venimos a beber en este río de tu presencia. Sabemos que los cielos están abiertos y que tu Espíritu Santo viene con poder en estos momentos. Tu Espíritu Santo viene con poder en estos momentos, activando la palabra, haciendo que las aguas se muevan, alterando, haciendo que sea perturbado y sea la palabra no quede como algo escrito, sino sea algo vivo en nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, llénanos de ti en este momento, llénanos de tu presencia, Espíritu Santo. Sabemos que, Señor, tú eres el único que puede saciar la sed de nuestro corazón. Gracias porque tú nos consuelas, nos abrazas, vienes fortaleciendo nuestra fe ahora. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Rabba Sándoro. Toma un momento ahí con tu micrófono cerrado, orando en el Espíritu, ora y únete conmigo, Rabba Shatarapa, Rakatara Bashere Katandoro Barabaraba Shai, Rabarabarabaraba Shere Kataba Baba Baba Baba, Rabarabarabaraba Shakaturu Baba Baba Baba. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tú nos fortaleces en estos momentos, nos refrescas, Padre, nos refrescas, nos fortaleces, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Rabba Shaka Toro Baraba Sharaba, Rabba Rabba Shoko Tara Baba Baba. Gracias, Espíritu Santo, gracias, precioso, maravilloso Señor. Gracias, Señor, te amamos, Padre, te amamos, te adoramos. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Ven bendiciendo cada persona que se conecte en estos momentos, a quienes nos van a seguir online. Padre, les bendecimos, te bendecimos, tu casa, tu familia, en medio de toda circunstancia. Yo declaro que el Espíritu Santo está activando la palabra en tu corazón, en tu mente, que tú eres un estanque, un depósito de la palabra y que el Señor está activando su palabra para manifestar su poder en tu vida. Así que en medio de toda circunstancia, hoy estamos declarando la manifestación del poder sobrenatural, el Señor viniendo a tu vida, trayendo salvación en medio de cualquier circunstancia, trayendo sanidad, abundancia, rescate, salida, liberación. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias.
toma un momento y levanta tu petición ahí ahí en tu lugar, ahí donde estás tú ahora. Levanta tu petición ahí con tu micrófono cerrado. Toma un momento para orar y levantar a Dios cualquier necesidad que tú tengas en estos momentos. Y mientras tú estás orando por esa necesidad, yo me uno a ti. Así es, Padre, porque tu palabra dice que por nada estemos angustiados ni preocupados, sino que toda petición sea presentada delante de ti. En el nombre de Jesús, te voy a dar un momento para que levantes tu petición. Ora al Señor ahora, levante esa petición en estos momentos y yo me uno para soltar sobre de ti la respuesta poderosa, sobrenatural, la salvación de Dios sobre de ti en estos momentos. En el nombre de Jesús. Recíbelo ahora. El que pide, recibe. Recíbelo ahora en el nombre precioso de Cristo Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, maravilloso Señor. Maravilloso. Maravilloso Señor. En el nombre de Jesús. Wow, amén, amén. Qué gusto. Gracias, Padre. Recíbelo, recíbelo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por cada petición que está siendo presentada en estos momentos. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Muy bien, pues qué gusto saludarles. Bienvenidas, bienvenidos. En estos momentos ya estamos aquí. Muy bien, me da gusto saludarles. Ya se está conectando Magdiel, Cari, Charis, Vania, Yuri. Muy bien. Y ahí está la pastora Erika también. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Espero que se encuentren bien ahí en casa, disfrutando. Está padre esta noche para tomar este tiempo en nuestro discipulado y deleitarnos aquí en la presencia de Dios. Gracias, Padre. Muy bien, pues vamos a dar inicio a la sesión de esta noche. Esta semana va a ser semana de introducción a nuestros cursos. Cada curso, cada capacitación tiene una conferencia de introducción. Así que el día de mañana, pues vamos a publicar el link para que tú puedas tener acceso a la conferencia de introducción y esta semana, pues tú te vayas preparando entonces en tu curso, en tu capacitación a través de esta conferencia, para estar expectantes de lo que el Señor va a hacer a través de cada curso y de cada capacitación en el nivel básico, intermedio y avanzado. Y esta noche en nuestra sesión precisamente vamos a compartir, aquí vamos a enseñar para traer también un soporte a tu conferencia de introducción o a tu sesión de introducción de esta semana. Así que este coaching, este mentoreo tiene ese propósito. Vamos a entonces entrar en una activación esta noche que va a ser la introducción también, un soporte a la introducción de nuestro curso que ya estamos dando inicio. Esta semana, como les digo, es una semana de conferencia de introducción. Y bien, pues vamos a hacerlo en base a nuestro módulo de Biblia para todos. Aquí en nuestro estudio del libro de los Efesios vamos a entrar en una conclusión. En estas semanas estamos ya llegando a la conclusión de nuestro estudio en el libro de los Efesios y la recomendación para las personas que no han tomado este estudio es que sí les recomiendo que hagan su estudio del libro de los Efesios porque nos ha permitido durante toda esta temporada, desde el comienzo de este año y el anterior, tener una dirección, tener un entendimiento de nuestro llamado a participar en la grandeza de la Iglesia de Jesucristo. En esta temporada, en este último tiempo, me parece muy importante que nosotros como Iglesia de Jesucristo vivamos en identidad, identificando nuestro llamado para hacer luz que alumbre en este mundo y sal para la tierra. Así que a través de este estudio del libro de los Efesios estamos
estamos identificando tres principios básicos para que la iglesia viva en identidad y seamos elevados a la grandeza de la iglesia de Jesucristo, porque ser elevados a la grandeza de la iglesia de Jesucristo es vivir en la grandeza, en la gloria del Señor Jesucristo. Así que es el propósito de este estudio en esta conclusión del libro de los Efesios que vamos a dedicar esta noche para activar nuestra fe, para vivir en la grandeza de la iglesia de Jesucristo. Así que deseamos que tu fe sea activada esta semana y que tengas el enfoque de esta semana en tu curso, de tu conferencia, de tu sesión de introducción al curso que tú vas a tomar. Bien, el libro de los Efesios es un tratado, como hemos venido enseñando, que consiste en presentar nuestra elevación, nos presenta nuestro llamado para ser elevados a la grandeza de la iglesia de Jesucristo. Y los principios que estamos enseñando y que nos permiten decodificar o entender el libro de los Efesios es sentarse, andar, estar firme. He comentado que la diferencia con el libro de los Efesios y el libro de los Romanos es que son tratados que están impartiendo doctrina y visión a la iglesia. La diferencia de estos libros a las demás cartas del apóstol Pablo es que las cartas que escribió el apóstol Pablo tienen como propósito dar respuesta y resolver conflictos para que la iglesia en aquel tiempo estuviera creciendo y cumpliendo su llamado. Y estos son principios que siguen vigentes para nosotros, la iglesia de los últimos tiempos. Así que a diferencia de todas las demás cartas, aquí en el libro de los Efesios, el apóstol Pablo expone todo un tratado en qué consiste participar de la grandeza de la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros vivir en la grandeza de la iglesia de Jesucristo para manifestar autoridad, dominio, influencia? Dios nos ha llamado a que a través de nosotros, como su templo, como su casa, como su embajada en la tierra, el lugar donde Él habita, Él quiere manifestarse y la única manera en que Él puede manifestarse este mundo es a través de la iglesia. No hay otra manera en la cual Dios se pueda manifestar. Dios se manifiesta exclusivamente a través de la iglesia, claro, Él como creador de todas las cosas, en todo se ve su mano, en todo se ve su creatividad y su poder, en todo lo que existe, pero Él se manifiesta únicamente a través de la iglesia. Por eso a través de estos principios es que nosotros vamos a transformarnos en una iglesia gloriosa, que es la que en este último tiempo va a vivir el más grande avivamiento de todos los tiempos y vamos a terminar un cumplimiento profético cuando el Señor declara que viene la lluvia temprana y la tardía. Ya vino la lluvia temprana en Hechos 2. En el día de Pentecostés la iglesia fue bautizada del Espíritu Santo. Esa fue la lluvia tardía y viene la lluvia temprana. La lluvia temprana y viene la lluvia tardía para este último tiempo. En esta recta final del arrebatamiento de la iglesia viene un avivamiento como nunca se ha visto en la historia de la iglesia, así está profetizado, porque el Señor quiere antes de que Él venga en el arrebatamiento que la iglesia sea una iglesia gloriosa, que va a manifestar su gloria en este último avivamiento. Entonces es sentarse, andar y estar firme, lo que nos va a permitir participar de la grandeza de la iglesia de Jesucristo. Así que, bueno, pues vamos a identificar nuestro llamado a vivir en autoridad, porque lo más importante para Dios es que la iglesia cumpla su llamado levantándose con autoridad, porque la única manera en la cual Dios va a hacer que haya un cambio en la tierra es a través de su iglesia. Y es a través de que la iglesia ejerza dominio, influencia, autoridad y poder. El Señor dijo que la iglesia sería quien pondríamos a los enemigos del Señor Jesucristo por estrado de los pies. Entonces, para entender este llamado a nuestra autoridad, tenemos que identificar estos dos principios que son hablar y andar. Y todo tiene que ver con el andar. En este libro de los Efesios voy a dar una introducción porque ya estamos entrando en la parte final de nuestro estudio que consiste en identificar cómo andar, cómo vivir una vez que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, una vez que estamos con Cristo reinando y gobernando, una vez que al Señor Jesús se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra para que nosotros vayamos a ser discípulos, una vez que Él se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, ahora nosotros tenemos ese llamado
a hacer su cuerpo, porque Él es la cabeza de la iglesia, y que es a través de nosotros, una vez que estamos sentados y que estamos disfrutando de todo lo que ya se hizo, reinando con Cristo en los lugares celestiales, sentados en el trono con Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia y nosotros como su cuerpo estamos en el mismo lugar donde Él está ahora. Y Él está en el trono, está sentado, está reinando y gobernando. Así que nuestro llamado es a ahora andar. Una vez que hemos entendido que estamos sentados con Cristo, ahora de acuerdo, si hemos entendido este principio de descanso de nuestra fe, porque ya toda su obra ha sido terminada en la cruz del Calvario. Y Él está sentado porque toda su obra ha terminado. Él ha detenido todo lo que ha hecho porque ya terminó. Y ahora se trata de que nosotros como su cuerpo, a través de su cuerpo, Él se va a hacer visible en la tierra y Él se va a manifestar en la tierra. Él necesita un cuerpo para ser visible y manifestarse en la tierra. Entonces el principio de autoridad es hablar y andar. En Corintios dice, segunda de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Entonces aquí está hablando del principio andar, tal como lo vamos a ver en el libro de los Efesios. Andar significa toda nuestra manera de vivir. Dice aquí, porque por fe andamos. Andamos por lo que vemos por la fe. Andamos por lo que vemos a través de lo que ya se hizo y nos ha sido declarado a través de la palabra de Dios. Andamos por lo que vemos por medio de la fe, al oír su palabra y al entender su palabra, vamos a andar por fe, no por vista. No vivimos de acuerdo a lo que percibimos humanamente. Dios no nos ha llamado a vivir de acuerdo a lo que sentimos en nuestras emociones, de acuerdo a lo que pensamos en nuestros juicios, sino de acuerdo a lo que lo que el Señor quiere que veamos a través de la fe. Así que no andamos por lo que vemos humanamente, a través de lo que perciben nuestros sentidos. Andamos y vivimos de acuerdo a lo que podemos ver por fe. Así que aquí podemos ver que el principio de autoridad consiste en vivir por fe, vivir de acuerdo a lo que podemos ver por medio de la palabra que ya Dios nos ha dado y que es una palabra de gracia. Y en esta palabra de gracia Dios nos dice lo que ya hizo por medio de Cristo. Él nos declara que ya fuimos perdonados, ya fuimos reconciliados, ya quitó la barrera que nos separaba. A través del sacrificio de Jesús, Él nos ha hecho dignos de su amor, nos ha hecho sus hijos amados y ahora dueños de todo lo que le pertenece. Eso es andar por fe, por lo que vemos, por lo que dice el Señor que ya hizo. Entonces esto nos da autoridad porque vamos a vivir en identidad. Por eso necesitamos el nivel básico y intermedio para que podamos edificar con identidad nuestra vida, sostenida como vimos por el fundamento que es Cristo, por la roca que es Cristo. Así que cuando nosotros estamos viviendo por lo que oímos, por lo que podemos oír y esto produciendo fe en nosotros, es que vamos a edificar sobre el cimiento que es la roca que es Cristo. Todo lo que oímos y hacemos, estamos edificando, estamos construyendo sobre la base de lo que el Señor ya hizo. Él ha declarado lo que ya hizo a nuestro favor, como ahorita estoy enseñando. Él ya nos ha dado nueva identidad, hemos sido perdonados y ahora somos amados como hijos suyos. Así que andamos por fe, por lo que vemos por fe, no por vista. Y esto hace que nosotros vivamos por autoridad. Si tú andas por fe, vas a andar con autoridad. La iglesia tiene un llamado a andar por fe, no por vista. Por esa razón, en el discipulado somos transformados. En un discipulado se forman convicciones para vivir por fe y no emocionalmente, no solo estar emocionados cuando recibimos algo, oímos algo, sino hay convicciones que sostienen porque estamos edificando sobre la roca y esto se refiere a edificar convicciones, a poner ladrillo tras ladrillo de convicciones que hacen que nosotros estemos seguros y podamos vivir confiados de lo que Dios dice y ha hecho. El siguiente principio está en 2 de Corintios 4:13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, dice, conforme a lo que está escrito, que creí, por lo cual hablé.
nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Nosotros también, su iglesia, creemos, por lo cual también hablamos. Entonces podemos ver que aquí nos está hablando que la autoridad consiste en vivir y andar por fe y en hablar de acuerdo a nuestra fe. Ahora, vivir o andar y hablar es lo mismo para Dios. Así que por eso es que necesitamos sanar la fe de nuestro corazón, porque cuando hay una contradicción, cuando vivimos en una contradicción de por un lado lo que nosotros decimos que creemos, pero no vemos por fe, no vivimos por fe, sino entendemos que tenemos fe, pero no estamos viviendo de acuerdo a lo que vemos por fe, hay una contradicción. Si nosotros tenemos una contradicción entre lo que vemos y entre lo que decimos, no podemos manifestar el poder sobrenatural de Dios. Entonces necesitamos mantener aquí armonía, porque esto es una cosa. O sea, yo no puedo ser una persona cuando veo y vivo y otra persona cuando hablo. O sea, yo no puedo ser dos personas, solo soy una persona. Entonces, la fe va a operar en la medida en que en lo que yo vivo, en lo que yo veo, pero también en lo que yo hablo. Entonces, es muy importante aquí no vivir en una contradicción, porque si no, no hay fe. La fe, pues, no va a operar. Si hay una contradicción, no va a operar. Entonces necesitamos por eso asegurarnos de estar viendo con fe la vida, las circunstancias, lo que estamos viviendo día a día. Nosotros elegimos verlo con fe o elegimos con incredulidad. Elegimos percibir a través de la fe o a través de nuestra carne, de nuestros sentidos. Nosotros siempre podemos escoger porque tenemos una nueva naturaleza. Ya no somos esclavos de nuestras emociones, de lo que sentimos, del menosprecio, del rencor, ya no somos esclavos de, de, de del temor, de la inseguridad que sentimos, ya no somos esclavos. Nosotros podemos elegir ser libres y por eso es importante ser llenos del Espíritu Santo. La clave para vivir con autoridad es ser llenos del Espíritu Santo, porque recuerden que cuando somos llenos del Espíritu Santo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que vivo en la carne, lo que vivo humanamente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, solo al ser lleno del Espíritu Santo, yo voy a poder ver, vivir por fe, viendo no lo que ven no lo que veo humanamente, sino lo que puedo ver a través de la fe. Solo siendo lleno del Espíritu Santo, yo voy a hablar de acuerdo a lo que crea. Entonces, andar y hablar es lo mismo. Yo no puedo andar de una manera y hablar de otra. Si eso está sucediendo, entonces yo estoy haciendo que la fe no dé fruto, mi fe no va a dar fruto. Si yo estoy viendo con angustia, con preocupación mi situación y por otro lado estoy orando con fe, no, hay una contradicción. Entonces yo necesito alinear, estar en armonía y estar viendo no de acuerdo a lo que siento. Si me siento triste o desanimado o menospreciado, esa es una decisión que yo elijo. Y yo puedo elegir vivir con nueva identidad o vivir en mi carne, en mi condición humana. Creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Vamos a hablar de acuerdo a lo que hemos creído. Vamos a orar y a declarar sobre las circunstancias de acuerdo a lo que hemos creído. Si estamos creyendo, vamos a hablar fe. Si estamos viendo con fe, pues vamos a hablar fe y vamos a vivir con fe. Y vamos a entender aquí en Efesios, pues en qué consiste precisamente andar por fe y no por vista, vivir de acuerdo a lo que vemos por medio de la fe y no de acuerdo a lo que sentimos humanamente y de acuerdo a nuestras emociones. Entonces, vamos a entonces aquí para en esta presentación mostrar una vez más la conclusión de esta parte que estoy viendo aquí en esta introducción y es esto, ¿verdad? Entonces, andar consiste en vivir gobernados por el amor y la verdad de Dios. En eso consiste, esto es autoridad. Dios sobre todo nos ha llamado a vivir en autoridad.
Por eso en el libro de los Efesios ahorita vamos a continuar en nuestro estudio hablando de las relaciones personales y familiares, porque la manera en que tú vives tus relaciones en familia, la manera en que tú vives tus relaciones en el matrimonio, en el trabajo, en los negocios, es la manera en que tú realmente vas a vivir gobernado por el Espíritu Santo en el reino. O sea, estar en el reino es estar gobernado. Entonces, andar, andar consiste en vivir gobernados bajo el reino, bajo la influencia, bajo el dominio del amor y la verdad. En eso consiste, y es lo que vamos a ver en el libro de los Efesios. Por eso el Señor en el libro de los Efesios nos habla a los casados, a los hijos, a los siervos, y en el libro de los Efesios él está exponiendo cómo nuestra forma de vivir, nuestras relaciones personales, en la familia, en el matrimonio, en los negocios, en el trabajo, con las personas que nos conocen, van a ser una evidencia de si estoy viviendo con autoridad, van a ser una evidencia de si estoy viviendo en amor y en la verdad, o hay una contradicción, porque eso digo, eso oro, pero no es lo que yo vivo. Entonces no es suficiente acá tener un entendimiento, sino si lo estoy viviendo. Entonces vamos a identificar en qué consiste realmente andar, de acuerdo a lo que el Señor nos dice aquí en el libro de los Efesios. ¿Ok? Y por eso es que esta conclusión nos va a permitir también darte un soporte a la introducción de tu curso, porque este es el enfoque que tenemos que mantener para nuestro curso. O sea, vamos a entrar en un entendimiento de la importancia de nuestras relaciones personales, porque aún tenemos que ser cuidadosos que en la vida espiritual no hay una contradicción de que estemos metidos en la iglesia, sirviendo a la iglesia y por otro lado viviendo de una forma diferente a lo que el Señor ha dicho. O sea, si tú no lo estás viviendo en la familia, en el matrimonio, en tus relaciones personales, pues hay una contradicción y por tanto la autoridad de Dios no se va a manifestar a través de nosotros como su iglesia. Por eso este es un principio muy importante que tenemos que considerar. Muy bien, aquí me gustaría que en base a esto, si tienen preguntas, algún comentario, muy bien, me da gusto saludarles. Ya veo que se conectó Tere, Karina, creo que no había saludado, Cari, Erika también, Erika Rojas. Muy bien, Vivi, bienvenidos. ¿Tienen aquí alguna duda, algún comentario? Adelante. Pueden abrir su micrófono. Hola, pastor, buenas noches. ¿Qué tal, Vivi? Buenas noches a todos, familia. Pues, entre comentario y pregunta, pastor, que usted me va a dar ahí algún comentario. Pues, ¿qué Ujú. pasa cuando hay algo que yo siento contrario a la palabra de Dios y a lo mejor en lo natural todavía no ha habido un cambio, pero entonces yo lo empiezo a confesar, aunque todavía no lo vea, o sea, porque usted está hablando de que a lo mejor no concuerda, ¿no? Mi manera de vivir con lo que estoy diciendo, pero a lo Así mejor es. empiezo a hablar, ¿no? O sea, creo, empiezo a hablar y de alguna manera esto se convierte en una realidad. No sé si me expliqué. Ok. Sí, sí, claro, el poder orar en ese sentido puede ser útil para traer un cambio en nuestra mente, pero sobre todo necesitamos, y para eso es este estudio, para darnos cuenta en que estamos equivocados, porque hemos tenido una enseñanza muy tradicional, religiosa y legalista sobre lo que Dios habla para el matrimonio, para la familia y las relaciones personales. Me he dado cuenta que tradicionalmente en la iglesia se han aplicado estos principios de una forma legalista y religiosa. Y esto ha traído muchas veces en la iglesia, pues, problemas, ¿no? Porque al ir a la familia, la gente vive de una forma muy religiosa y la familia que no conoce al Señor empieza a ver una
una lucha que la va a haber siempre porque estamos ahí siendo una luz, pero cuando no hay sabiduría en nuestra manera de vivir en familia y en el matrimonio, esto va a generar conflictos innecesarios. Entonces me he dado cuenta que lamentablemente pues ha habido mucho legalismo en la iglesia y se enseña de una forma equivocada. Por ejemplo, algo que he venido comentando, a ver si lo recuerdan, es que siempre se ha enseñado tradicionalmente de una forma legalista que primero es Dios, luego es tu familia y luego es la iglesia, y eso está mal. Siempre se pone a la iglesia al último y siempre se enseña de una manera legalista que primero está el esposo, la esposa, los hijos y la iglesia al último. Y no, eso es una forma legalista. Entonces vamos ahorita a revisar en el libro de los Efesios qué es lo que realmente Dios nos está diciendo cuando habla a los casados, cuando habla a los hijos y cuando habla del trabajo y de los negocios. Vamos a ver a qué se refiere. Pero de entrada yo ya me di cuenta, por ejemplo, otro concepto equivocado que se ha predicado por mucho tiempo es, tú puedes tener una relación con Dios aunque no vayas a la iglesia, no importa, no importa si no vas a la iglesia, lo importante es que tú tienes una relación con Dios. Y muchos así dicen, se fue de la iglesia, pero no importa, tiene una relación con Dios. Eso es legalista. Ya me di cuenta que el concepto de iglesia que tienen muchos es un concepto legalista. Pretenden poner a Dios por un lado, a la iglesia por el otro. No, Dios es la iglesia, Dios está en la iglesia. Si alguien ha dejado de ir a la iglesia, no está viviendo la vida en Cristo. Si alguien se alejó de la iglesia, no está viviendo la vida en Cristo. No es cierto que pueden alejarse de la iglesia y seguir conectados con Dios. Eso no es cierto. Lo que pasa es que nacieron de nuevo, claro, estas son cristianos y eso no lo determina que estén en la iglesia. Pero no quiere decir que porque se hayan ido de la iglesia o no estén en la iglesia o no tengan compromiso en la iglesia, están viviendo su vida en Cristo. Eso no es cierto porque lo hemos aplicado de una forma religiosa y legalista. Así que ahorita lo que vamos a hacer es revisar ese concepto, no va a ser en una sola sesión. Vamos a examinarlo y vamos a empezar, déjame compartir en pantalla, respondiendo a la pregunta, muy buena pregunta, Vivi. Entonces, claro, el orar, el yo declarar, ¿verdad? Someterme en el orden que Dios ha establecido en el matrimonio, en la familia. Si yo oro, Señor, yo declaro que me someto, ¿verdad? No es decir que te estés sometiendo, igual eres rebelde, y tú estás orando diciendo que te sometes y eres rebelde, ¿no? Entonces, pero el orar, claro que trae un mover del Espíritu Santo, pero lo que se requiere en ese mover es un entendimiento, que tú entiendas de forma adecuada lo que Dios dice, porque ha habido una mala enseñanza en las iglesias sobre estos temas. Y es una enseñanza legalista, religiosa. Entonces lo vamos a ir viendo. Se los voy a demostrar ahorita a través del libro de los Efesios. Entonces vamos a comenzar ahorita en esta parte. Quiero compartir aquí en pantalla y hacerles reflexionar hacerles reflexionar en esto que estoy diciendo aquí en el libro de los Efesios. Voy a ponerlo aquí en pantalla para ustedes. Y vamos en base a eso a hacer pues una reflexión aquí, un foro. Un foro. Mira cómo dice aquí, porque estamos en la conclusión del libro de los Efesios, aquí en esta parte, Efesios 5, verso 22. Déjame ver, voy a ver si puedo agrandar un poco más. Para que se pueda, a ver si me pueden seguir. Digo, igual pueden abrir su Biblia de preferencia, si pueden abrir su Biblia aún mejor. Miren aquí. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada.
Así también deben amar los maridos, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Conclusión. Por esto, dice aquí, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Está aquí en esta carta a los Efesios, el autor de esta carta, el apóstol Pablo, está haciendo referencia a lo que está escrito en el libro de Génesis, cuando habla del pacto de la unión del hombre y la mujer en matrimonio. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Es extraño porque Adán fue el primer hombre creado en la tierra y él no tuvo padre y madre humanos. Él fue creado por Dios y tomado del polvo de la tierra, y sobre él Dios sopló aliento de vida y él fue un alma viviente. ¿Por qué dice cuando Dios crea al hombre, al primer hombre y a la primera mujer, Adán y Eva, por qué les dice esto? Obviamente, evidentemente esto no es para ellos, pero está estableciendo un principio en la creación al crear al hombre y a la mujer tomarla del hombre para ellos venir a ser una sola carne y cumplir el propósito de Dios, el plan de Dios de gobernar y señorear sobre la tierra. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. O sea, le está diciendo que esto que está escrito sobre la unión de un hombre y una mujer en matrimonio, en realidad, dice aquí, tiene referencia o es un modelo que hay que tomar para entender la relación entre Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Entonces, vamos a examinar todo esto. Esto no lo vamos a ver esta noche porque precisamente estamos buscando enseñar de la forma correcta y adecuada sobre lo que Dios ha establecido en el pacto, la unión de matrimonio de un hombre y una mujer. Pero vamos a comenzar a comentar con respecto a este primer punto que nos dice aquí. Y nos está hablando de que dice antes antes de entrar al versículo 22, quiero que vean el versículo 23, donde dice aquí en el verso 15, antes del 22, dice, por tanto tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, no seáis necios, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean, dice, llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Quiero que vean este último principio. Está diciendo que nuestro llamado es someternos unos a otros en el temor de Cristo, dice en esta versión. Pero dice que para estar sometidos necesitamos ser sabios, entendiendo la voluntad del Señor, y para ello necesitamos ser llenos del Espíritu. Entonces, nada más como quiero que vean como un antecedente a lo que nos habla sobre el matrimonio y a todas nuestras relaciones, como comentaba hace un momento, que la manera en que podemos vivir, andar como es digno del Señor, andar con autoridad, la única manera es siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces aquí la condición y la manera de disfrutar el matrimonio, la familia y todas las relaciones es siendo llenos del Espíritu Santo. Y aquí tenemos un primer problema, y es la fuente de los conflictos en el matrimonio, en la familia y en todas las relaciones, cuando no estamos sometiéndonos, dice, unos a otros en el temor de Cristo, porque no somos llenos del Espíritu Santo, porque dice que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos embriagados o llenos del Espíritu Santo. Entonces,
Se refiere a estar, se refiere aquí entonces a ser llenos del Espíritu Santo. Ser embriagados con el Espíritu Santo significa estar bajo la influencia, bajo el dominio y la autoridad del amor y la verdad. Entonces, la fuente de conflictos en primer lugar en las relaciones está en vivir en la carne. El mayor problema de la familia y del matrimonio es como hay tanta cercanía y nos vemos de una manera tan cercana que pensamos que no es necesario ser espirituales en la casa, que eso es para la iglesia, cuando estamos alabando a Dios y adorando a Dios Todopoderoso, Santísimo. Y ahí sí, somos espirituales, pero en la casa no. ¿Por qué hay que ser espirituales en la casa? Relájense, ¿no? Diría alguien. No, pues ¿a poco en la casa nos la vamos a pasar orando? ¿A poco en la casa vamos a estar predicando? Bueno, en parte sí debería de ser así. Y en parte algo que en este comienzo de año llamamos a los papás de los niños pequeños es a discipular a sus niños, porque hemos enseñado que la iglesia no educa a los niños. Quien educa a los niños son sus padres. Y el mayor responsable de la educación de los niños no es la mamá, es el papá. El que tiene el llamado a una autoridad espiritual es el papá, por ocupado que esté, por mucho trabajo que tenga, la prioridad del papá, antes que su trabajo, eso sí, es su matrimonio y su familia. El papá no puede decir que tengo mucho trabajo, que no tengo tiempo, eso no es así. O sea, el papá tiene que hacer un esfuerzo, tiene que ser un líder primeramente de su casa y de su familia, no la esposa, no la señora. Ustedes no tienen ese llamado, como estamos viendo ahorita. Ya de entrada hay un orden en el matrimonio, ya hay un orden. Y cuando no se mantiene ese orden o se hace de manera religiosa y legalista, pues ahí es una fuente de conflictos. Entonces, lo que primeramente necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, quiero aquí comentar con ustedes el principio de someterse. ¿Qué entiendes cuando dice ahí que se sometan los unos a otros y luego dice que las casadas estén sometidas a sus esposos? ¿Cómo entiendes esto? ¿Cómo te suena? ¿Cómo lo has entendido tradicionalmente? ¿Cómo lo hemos enseñado en la iglesia los pastores ahí de una forma religiosa y legalista? Y quiero que por favor aquí todos tengan la libertad de abrir su micrófono en cualquier momento para comentar y dar un punto de vista. ¿Tú cómo has entendido y cómo has entendido que se enseña esto de estar sometida? Cuando habla de estar sometidos los unos a los otros, habla en general y está diciendo el Señor que hay un orden y hay un diseño de Dios para traer orden a la familia, al matrimonio y a todas las relaciones. Hay un orden. Y cuando está diciendo que nos sometamos unos a otros, no está diciendo que no haya orden y que todos estamos igual, que se sometan las casadas a los esposos y los esposos a las casadas, los padres a los hijos y los hijos a los padres. Eso no está diciendo. Está estableciendo un principio de que aunque somos iguales como hombre y mujer, porque Dios no hace distinción, dice que en Cristo no hay hombre ni mujer, somos iguales para Dios, pero cuando habla de someternos, Dios está estableciendo un principio. ¿Cómo se ha entendido en la iglesia? ¿Y tú qué sientes? ¿En qué forma esto se ha entendido y hasta dónde se está viviendo esto? Adelante, Vania. Creo que Vania había abierto su micrófono. Si alguien más quiere comentar, abra su micrófono con libertad. Sí, sí, yo creo que, o sea, se ha como que enseñado o ha entendido, tal vez, siento que desde, o sea, como que tradicionalmente en que es como un control y como que no hay como una individualidad o un poder eh, como propio de o la mujer o quien está bajo autoridad. Y creo que se ha tomado así como control y como obediencia absoluta sin ningún tipo de que la otra Limitación, persona tiene que decir, ajá, no, sin límite. exacto, exacto. Y creo que más bien lo que nos está hablando la palabra es, creo que es, aquí hay un gozo en someterse quien, porque el esposo está escuchando de Dios, porque él tiene la responsabilidad y carga
con este llamado de ser alguien que consulte a Dios, alguien que se mete en la presencia para tomar decisiones, alguien que primero va con Dios. Y una vez eso, él tiene la dirección, él tiene la visión, él tiene la guianza, él tiene las herramientas para entonces hacer cumplir la visión que Dios le ha dado. Y entonces en esta visión clara y firme y como santa, podría decirse, la persona, la esposa se une a la visión, sueña junto con él porque es una dirección súper clara. Entonces, más bien creo que es esto, es como tomar la responsabilidad de buscar a Dios en medio de las situaciones, buscar a Dios para tener una visión, buscar a Dios para tener una dirección y entonces poder trabajar juntos en esa dirección. Yo así es como lo pienso. Gracias, Vania, por comentar. Bueno, Vania, en primer lugar nos dice que se ha tomado y se ha sentido cuando se habla de someterse, y en este caso que las mujeres casadas se sujeten, que les decía que no estén con sujetas, sino se sujeten, dice a sus propios maridos como al Señor. Y se ha entendido que la esposa, que la mujer debe estar sujeta, no con sujeta, pero sujeta y con sujeta también finalmente, en un control, bajo un control. Es interesante que cuando los esposos que no son creyentes, utilizan hay esposos que utilizan esto, han oído que en la iglesia se enseña que las mujeres casadas deben estar sujetas, y de ahí se toman nos ha tocado escuchar como pastores que le dicen a la esposa creyente, no, pues no, que ahí tienes que estar sujeta. Y entonces ella dice, pues tengo una jetota contigo, estoy bien con jeta, estoy sujeta. Pero no que debes de estar sujeta, sujétate. Aún esposos cristianos utilizan esto ¿verdad? Para imponer su autoridad, tienes que sujetarte, ¿no? Y nos tocó ver un matrimonio ahí, unos recién casados que me sorprendieron muchísimo porque pues resulta que la esposa le daba el sueldo al esposo y él bien contento y ella bien sujeta y él bien contento de que ella estuviera sujeta. Entonces, ¿hasta dónde esa situación está bien? Eso significa estar sometida. Es un control. Dios está hablando de un control. ¿De qué más se ha sentido en la iglesia cuando nos hablan de estar sujetas? Yo pocas veces hablo así porque sé que el término, si no se enseña adecuadamente, se va a utilizar de una forma abusiva, en un abuso, ¿no? Bueno, ya les estoy diciendo algo que yo en lo personal he sentido con respecto a cuando se habla de someterse. O sea, Dios dice, sométanse unos a otros, todos son iguales, ¿eh? Hombres y mujeres son iguales, adultos y niños, todos delante de mí son mis hijos y los amo, pero sométanse. Voy a establecer un orden donde tú te tienes que someter a alguien, y en este caso habla del matrimonio y dice, las esposas deben estar sometidas a sus esposos. No dice que el esposo se someta a su esposa, dice que la esposa se someta al esposo. Ahora, en la cultura en que vivimos, realmente en el matrimonio se vive así, están viviendo en este orden, realmente las esposas se someten a sus esposos. Hay que someterse o ya están otros tiempos y las cosas han cambiado y esto que Dios dice es anticuado, religioso y no es algo que aplique a nuestra vida en este tiempo. Esta es la reflexión que hay que hacernos. Si realmente estamos viviendo y no estamos en una contradicción de nuestra fe, acá adorando y alabando a Dios y hablando fe, y acá en el matrimonio estamos en un desorden. O sea, ¿cómo estamos viviendo? Ahora, para ustedes, los jóvenes que están solteros, esto es importantísimo, porque yo me he dado cuenta que muchos chavos dicen, yo ahorita no me quiero casar, ya el día que me case voy a leer Efesios 5:22. Ahorita como que veo que escuchan y dicen, sí, mis papás, mis papás. Y quién sabe si tus papás vivan en este orden. Pero ustedes, los chavos que están solteros y que se van a casar en algún momento, ¿cómo van a vivir? Le van a decir a su esposo, mira, yo sé que me tengo que someter. O el esposo decir, ¿qué pasó? El pastor dijo que te sometas. Échame tu sueldo para acá, sométete.
Hasta me divierte de verdad. Me divierte el concepto de verdad religioso que se tiene en la iglesia. Miren, nos ha tocado ver esposas que venían a la iglesia fielmente, que estaban metidas con el Señor. Padrísimo. Entonces logran atraer al esposo que no era creyente y ya el esposo empieza a venir a la iglesia, se convierte, llegó a Cristo. Luego el esposo en algún momento ya se empiezan a someter y el esposo dice, no, no, no quiero ir a la iglesia. Y la esposa se somete bien sometidita y también hace lo que el marido le está diciendo en la casa ahora porque ya está muy sometida. ¿No? O las esposas que se someten a esposos que no son creyentes y que tienen una forma de pensar completamente contraria a lo que Dios quiere y ahí se someten, ahí se someten. Entonces, wow, está muy delicado y muy interesante y por eso es que vamos a hablar de este tema en las siguientes semanas porque la verdad hay mucho que comentar. Ahorita yo quiero hacer como una dinámica. ¿Quién más quiere comentar cómo han tomado cuando me escuchaban enseñar o predicar o en otro lugar, si les tocó ir de someterse, de que te sometas, ¿verdad? Los hijos a sus padres, los empleados a los dueños del negocio, a los que les contrataron. ¿Cómo te cae someterse? ¿Cómo se siente cuando hablamos de este término, en esta forma? ¿Alguien quiere comentar? Abra su micrófono. Maña nos dijo, bueno, control, cuando se habla de someterse, como que parece que hablan de control. ¿Qué más? En forma negativa. ¿En qué forma positiva esto podemos hablar del sometimiento de unos a otros, de las mujeres casadas a sus esposos? ¿En qué forma esto puede ser una bendición? ¿Por qué Dios habla de someterse? Ustedes que se van a casar, se van a someter a sus esposos. ¿Qué sería someterse al esposo con el que se van a casar? O que se someta a tu esposa a ti porque se casa contigo, tú eres cristiano. Adelante, Marianita. Hola a todos, buenas noches. Pues sí, pastor, en el aspecto negativo creo que yo entiendo algo parecido a lo de Vania, ¿no? Como que a lo que tú digas y yo no opino. Y también en el aspecto positivo, no sé, ahorita estoy pensando, bueno, me hizo pensar esta parte que dice como de los unos a los otros, tal vez en como las prioridades, ¿no? Como que salir del egoísmo y de verte solo a ti y como que, no sé, ver por otro, ¿no? Eso es algo que se me viene a la mente, no sé. Sí, como que no tome en cuenta, ¿no? Como que parece que solo se trata de complacer al que es la cabeza, o que solo importa el que tiene la autoridad, ¿no? Ah, o sea, sí, ¿O pero no? yo pienso que, no sé, en un sentido positivo, tal vez, que el que diga someterse los unos a los otros, tal vez se refiera a eso. No sé si va por ahí o no. La palabra para cuando dice, ok, someterse los unos a los otros, quiere decir estar por debajo de un rango. Es un término militar. Ah, caray, esto les va a brincar, esto les va a sorprender. ¿Cómo? O sea, Dios está hablando en forma militar del matrimonio, de la familia, del trabajo, los negocios. Sí, la palabra someterse en el original significa estar debajo del rango. Está hablando de un rango, de un nivel de autoridad. Y estar sujeto es estar reconociendo el rango de autoridad. Como en el ejército hay generales, mayores, sargentos, tenientes. ¿Quién está en mayor rango? ¿Un general o un sargento? Ustedes saben que el de mayor rango es un general. Un cabo es de menor rango o de mayor rango que un sargento. Quizás tengas el concepto básico de la milicia, del ejército. Sabemos que un cabo es de menor rango que un sargento. Un soldado raso está por debajo del rango de un cabo, de un sargento, de un teniente, de un capitán, de un general. Un capitán está debajo del rango de un general. Es capitán, pero él tiene que someterse
porque está por debajo del rango de un general. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo al centurión, el centurión le dijo a Jesús le dijo al centurión, yo voy a sanar a tu siervo, y él le dijo, no, Señor, no soy digno de que vengas a mi casa, yo no soy judío, soy un centurión romano, no soy digno. Yo entiendo que ustedes los judíos, para la ley judía, es indigno, es sucio meterse a la casa de alguien gentil que no es judío. Era el concepto religioso de los fariseos y de los judíos religiosos. Pero Jesús le dijo, yo iré. ¿Por qué Jesús le diría, yo voy a ir si era algo indigno? Porque para Jesús no era indigno ir a la casa de alguien que no era judío, un gentil. La palabra gentil significa nación. Era el nombre que le daban los judíos a los que no eran judíos, son de las naciones, son de allá, no son de acá, son de allá. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo, yo iré? Y le dijo, no, Señor, no vengas. Yo también soy hombre bajo autoridad, bajo. Él era centurión. Y él decía, tengo hombres que están bajo mi autoridad, debajo de mi rango. Y yo les digo, ve y va. O sea, me obedece, porque está debajo de mi rango. Pero yo también, hombre, que estoy, dice, bajo autoridad. Y sobre de mí también hay quien me ordena a mí. Yo estoy bajo autoridad. Como estoy bajo autoridad, puedo estar en autoridad. Y esto es poderosísimo. Nos está diciendo que el reino opera en el rango, que tú no puedes dártela de muy conocedor, de muy espiritual, y de que tienes dones y Dios te usa, y estar en rebelión y estar en desorden. Una persona espiritual es una persona que sabe mantenerse en autoridad, que identifica quién es el rango, cuál es tu rango y debajo de qué autoridad tú estás. El centurión le dijo, yo soy hombre bajo autoridad. No le dijo, yo tengo autoridad, yo estoy bajo. Así como puedo reconocer tu autoridad y estar bajo tu rango, tú eres el Mesías. Y si tú das la palabra, Señor, solamente di la palabra, da la orden. Como un militar, el centurión le estaba pidiendo a Jesús que diera la orden. Eso significa estar sometido, reconocer rango, estar bajo un rango de autoridad. Esposas estén sujetas, no con sujeta, estén sujetas a sus maridos en todo. Ay, nanita. Tiempos de feminismo, ¿cómo vamos a entender esto? ¿En qué consiste? ¿Dios es anticuado? ¿Dios es religioso? ¿Cómo este principio opera en nuestros días? Adelante, Cari, gracias. ¿Quién más quiere comentar? Y luego Vivi, adelante. Hola, pastor, buenas noches. Sí. Fíjate que hace unos 2 o 3 años conocí a mis vecinos de acá atrás y supieron que éramos cristianos. Y el vecino así como que me dijo, ay, fíjate que yo escuché a un pastor cristiano que decía que la mujer se tiene que someter al esposo y tiene que callarse y eso me gustó. Y entonces me voy a hacer cristiano, ¿no? Y pues me dio mucha risa porque me decía, Pues no, pues sí. es que así te traen y que no sé qué. Y yo, la verdad, Es- híjole, me daban ganas de golpearlo, ¿no? Pero pues me bien. mantuve tranquila y yo dije, no, no, la verdad es que no supe qué contestarle, ¿no? En ese Wow, momento, la verdad wow. me quedé callada, no dije nada, porque pues no, o sea, yo la verdad no he entendido ese concepto de esa manera. Exacto, exacto. Y, y últimamente, bueno, sí, después de eso, pues yo la verdad, me puse a pensar qué es lo que el Señor quiere, ¿no? Para el matrimonio. Y ahorita se me vino también este versículo que el Señor ya me había dado antes y que dice en Filipenses 2:3, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿no? Y Ujú, luego dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, ¿no? Bueno, y ahí lo seguimos, ¿no? Y, y entonces esto pues me llama a pensar en que
El diseño de Dios para el matrimonio es que el hombre creó a la mujer y que somos la ayuda idónea y no somos, no fuimos hechos de, de un animal o de la tierra, sino fuimos sacados pues de la carne, ¿no? De la entraña del hombre, ¿no? Del costado, Exacto, o de sea, la de la costilla. entraña, de lo más profundo del hombre. Y entonces entendiendo este concepto de que pues no soy cualquier otra creación extra de Dios, o se le ocurrió a Dios hacerme de dónde, ¿no? Sino que soy pues del mismo hombre, ¿no? Y somos una sola carne y entendiendo este concepto, pues igual, o sea, sometiéndome a, primeramente a Dios y entendiendo lo que Jesús hizo en la cruz y haciéndolo yo mismo, ¿no? O sea, no por vanagloria ni por nada, sino, o sea, primeramente es entender, me humillo ante Dios a su voluntad, a lo que Él quiere para mi vida, para mi matrimonio, y eso me va a hacer pues someterme a mi esposo en amor, ¿no? Sabiendo que pues si hay fallas, si hay situaciones que él está pasando, que está teniendo, pues yo como una ayuda, ¿no? O sea, como aquí dice este versículo, o sea, dice, como dice aquí, no, es más bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando a cada uno lo propio, ¿no? Entonces, esto es lo que yo he estado pues entendiendo y meditando, no buscar lo mío, sino buscar el bien de los dos y si mi esposo está fallando en alguna manera, pues entonces, ¿cómo voy a ayudarlo a salir adelante, ¿no? O sea, no y finalmente él va a salir adelante y yo voy a salir adelante, o sea, vamos a ir avanzando los dos, ¿no? Pero a veces, pues, y esto lo tenía yo pues antes, hace mucho tiempo, cuando me casé, era como él individual y yo individual, y a ver cómo le haces. Y a algún momento yo pensaba, pues si se quiere subir a mi tren, que se suba, y si no, yo le sigo, ¿no? Y pues no, o sea, realmente, pues ese no es el diseño de Dios, ¿no? O sea, así es, ¿no? Y una persona cristiana me lo dijo, o sea, así me lo dijo, y yo entonces lo tomé y lo adapté, ¿no? A mi vida en ese tiempo. Yo dije, pues si se quiere subir a mi tren, que se suba, pero pues no, o sea, pues eso no es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Y entonces el diseño de Dios aún es la familia y es la manera en cómo Dios nos va a bendecir, ¿no? A través de la familia. O sea, no hay otra manera como Dios nos va a bendecir, sino a través de la familia, ¿no? Y bueno, pues ya, eso es todo. No, está bien, Cari, usted siga predicando, hombre, no hay problema, no hay problema, ¿ok? Sí. Está bien, de eso se trata, estamos ahorita en un foro, así que con libertad no se sientan mal si comentan más de lo que creen necesario. Además, muchos no participan, solo están oyendo, así que está bien. Adelante, Vivi, también quiere comentar aquí, Vivi, una vez más. Adelante. Sí, pastor, pues no sé qué de todo lo que he pensado decir, pero Sí, Vivi. para evitar broncas, no, no es cierto. Pero pues también dice, aparte de sujétense, esposos amen, ¿no? Entonces, pues Dios siempre le tira a uno y le tira al otro, y no estoy diciendo que al decir sométanse le está tirando a la mujer para nada, ¿no? Pero Dios siempre habla a los dos, ¿no? Como que pienso en que siempre, si hay alguna carga, por ponerle comillas, que llevar, pues siempre así como estaba hablando yo hace poquito con una vecina de la tú que llevas, que traes ¿cómo dice? La viga y no ves la paja del ojo, ¿no? Entonces, pues creo que siempre Jesús le habla a la mujer y le habla al hombre. Y, y justo hace poquito estaba escuchando, hace como una semana, alguien dio una definición de someterse, hablando de que más bien someterse quiere decir agarrarse fuertemente o ponerse de acuerdo, no estar debajo. Y hablaban de un versículo que está en Corintios 11:12, que dice, así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todas las cosas proceden de Dios.
Y creo que como los que estamos casados sabemos, pues los argumentos no se ganan por sí solos con argumentos, sino es algo espiritual, con lo que usted decía ahorita de cómo está la onda, de los jóvenes, de todo lo que ha menguado, ¿no? Todo lo que ha menguado, todo lo que se le ha echado agüita de que no importa, ¿no? No importa el matrimonio, no importa el divorcio, no importa, o sea, tantas cosas. Finalmente la clave sabemos que es Dios. O sea, no importa lo que cada cabeza piense, porque el orden es espiritual, o sea, el matrimonio solo lo podemos entender desde los ojos de Dios, porque es algo que Él creó. Entonces creo que someterse solo lo podemos entender a través del amor de Dios. Si yo no sé qué piensa usted de esta definición de someterse o agarrarse fuertemente y que finalmente, aunque somos iguales, ¿no? Dios dice, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay judío. Yo sí creo que tenemos funciones distintas, que no hay una igualdad, o sea, no somos iguales, somos diferentes. Entonces, también el otro día escuché algo que me gustó mucho, que no estamos casados para agradarnos, o sea, yo no me caso para hacer feliz a Gerardo, ni Gerardo se casó para hacerme feliz, porque digo, eso además sería imposible, ¿no? Sino que más bien nos casamos con la misión de cumplir el propósito divino. Y pues sí, creo que solo el matrimonio solo se puede solucionar y solo puede funcionar y solo se puede entender, igual que la palabra someterse, de una manera espiritual. Creo que no hay de otra. Sí, sí, Ya. Vivi. Muy bien, gracias por comentar y para los que se están uniendo, se unieron ya durante esta sesión. En esta ocasión estamos dando un coaching, un mentoreo para darle soporte a esta semana que va a ser sesión de introducción. Entonces, todos nuestros cursos vamos a iniciar el día de mañana publicando el link para nuestra conferencia de introducción con una meta para la semana. Así que con este estudio del libro de los Efesios que vamos a estar llegando a una conclusión ya en estas semanas que vienen, vamos a darle aquí un soporte a nuestra introducción porque queremos que tú tengas el enfoque, que el entendimiento de cómo la capacitación, el curso que tú vas a tomar, la dirección que va a tomar tu curso y tu capacitación, que es para llevarnos en este estudio de los Efesios a vivir en un llamado de ser elevados a la grandeza del Señor Jesucristo, a la grandeza de la iglesia del Señor Jesucristo. Dios está llamando a su iglesia a levantarse con autoridad, tener dominio e influencia en este mundo, y estamos viendo aquí la importancia que tienen las relaciones personales, porque en el libro de los Efesios estamos enseñando tres principios: sentarse, andar y estar firme. Y una vez que hemos entendido lo que ya se hizo por medio de Cristo y hemos entendido que Él nos ha puesto para estar con Él, reinando en los lugares celestiales, en el trono, para tener dominio e influencia. Por eso Jesús dijo, id y hacer discípulos a las naciones, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora vamos a entender que nuestra manera de vivir en el matrimonio, en la familia, en las relaciones de trabajo, de negocios, en todas nuestras relaciones personales, ahí podemos ver hasta dónde estamos viviendo con autoridad. Entonces queremos que vean la importancia de vivir en armonía y estar en el diseño y en el orden que Dios ha establecido para que tú puedas vivir con autoridad, seas esposa, hijo de familia, seas empleado, no importa cuál sea tu condición, Dios te ha llamado a vivir con autoridad. La autoridad no es solo para aquellos que están en la cabeza o tienen la principal responsabilidad. Dios nos está llamando a todos como iglesia, quien quiera que tú seas, en la condición en que tú te encuentres, casado, soltero, viuda, viudo, la condición en que tú estés, Dios te ha llamado a vivir con autoridad. Y para tener ese cuidado necesitamos cuidar nuestras relaciones personales y familiares, porque podemos estar en una contradicción de al no andar en amor y al no andar en la verdad y no andar en la voluntad de Dios y al no andar con sabiduría, vamos a tener una contradicción en nuestra fe. Si no estamos viviendo las relaciones de familia, de matrimonio y todas nuestras relaciones personales
en este orden y no nos estamos sometiendo, no vamos a poder manifestar la autoridad de Jesucristo. Entonces, quiero que vean este principio y por eso comentarles a los que se están conectando que si tú entras tarde a la sesión, es necesario que veas el día de mañana la sesión desde el comienzo, porque también oramos y es importante que tú también te estés uniendo y orar. Así que espero que sí estén viendo todo el coaching el día de mañana y no nada más oigan lo que reciben cuando entran tarde o a la mitad o casi al final. Digo, no hay problema, ustedes pueden entrar en el momento en que puedan, pero sí es necesario que vean la sesión desde un principio para que tengan el contexto. Mira lo que nos dice aquí la escritura. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que esto es, dice, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Observen cómo dice aquí. Dice que los maridos, dice que sean sabios, que vivan, dice, de manera con sabiduría, dice en la versión, en la versión Reina Valera, que vivan sabiamente con sus esposas. Dice que vivan sabiamente con su esposa como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dice en esta versión, dice que la mujer no es inferior ni es débil, dice que es frágil, dice que es más frágil. Si Dios dice que tu mujer eres un vaso más frágil, eres un vaso más frágil. Si esto te pone en un conflicto y tú no estás de acuerdo, tienes que preguntarle al Señor y tener entendimiento y revelación por qué Dios dice que los esposos, los maridos, vivan sabiamente con sus esposas, tratándolas como a un vaso más frágil. No está diciendo que seas menos ni que seas inferior, está diciendo que eres un vaso más frágil, porque aquí dice, dándole honor como a coheredera, dice que la mujer es coheredera. Lo que han dicho algunas de ustedes, Vivi y Cari, es cierto que así como el hombre, la mujer fue creada por causa del hombre, también el hombre vino de la mujer. Como hemos dicho, en Cristo no hay hombre ni mujer, para Cristo no hay distinción, no hay los que son hombres son más importantes y las mujeres son inferiores. Dios nos ama por igual, hombre o mujer. Dice exactamente lo que ustedes han comentado. Vean cómo aquí no está hablando de que alguien es inferior. Aquí está diciendo que son coherederas. ¿Qué es coheredera? Que tiene la misma participación, por eso fue tomada del costado, no del polvo de la tierra, sino del costado del hombre, de la costilla del hombre, fue tomada de ahí para hacernos entender a los hombres que las mujeres están a nuestro costado o somos uno. Tú y yo somos uno mismo. Entonces está diciendo que ellas son coheredera de la gracia, de la vida. Están coparticipando o participan de la misma gracia al mismo nivel que los hombres, que los esposos en este caso. Pero fíjate, todavía hay algo aquí más importante todavía que considerar. Y dice que esto deben hacerlo los esposos para que sus oraciones no sean estorbadas. Esto es muy interesante porque quiere decir que aquí, si un esposo no es sabio con su esposa y no la trata como a un vaso más frágil que él, si la trata como si fuera hombre, pero Dios dice que no la trates como si fuera hombre. Una mujer no es un hombre y una mujer no puede recibir el trato de un hombre. Un hombre es distinto. Como bien decías, Vivi, somos distintos y exactamente en este someterse el uno al otro, Dios está dándonos a entender que hay una función diferente, pero no que seas inferior o superior, sino que somos diferentes, somos uno. Uno es la cabeza, otro es el cuerpo. Somos distintos y somos diferentes. Entonces dice aquí que las oraciones van a tener estorbo si no estamos viviendo en el orden. Nuestras oraciones no van a tener estorbo. Entonces la pregunta es,
¿Solamente van a ser estorbadas las oraciones de los esposos o también pueden ser estorbadas las oraciones de las esposas? O también pueden ser estorbadas las oraciones de los papás. O también puedes hacer que tu oración tenga un estorbo como hijo. Un hijo que no está viviendo en el orden, en el diseño, en la paz, en la armonía, eh, sus oraciones nunca van a tener estorbo. Esto solo aplica a los esposos cuando no tratan sabiamente a sus esposas y las tratan como un vaso más frágil, como a coherederas. Dice, trátalas y vive con ellas como coherederas, que están en el mismo nivel, en ese sentido, no inferiores, no superior. No eres superior por ser esposo y estar a la cabeza y tener la autoridad. No eres superior. Tienes una función diferente a tu esposa. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo aquí una vez más el Señor se refiere en la palabra que lo hemos visto, pero pues para que lo recuerdes nuevamente aquí en Génesis capítulo 2, cuando nos habla de la creación, de la formación de la mujer. Mira, aquí en el verso, mira, en el 18, Génesis 2, 18, recuerdan Dios, dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. O sea que cuando Dios creó al hombre, el hombre estuvo solo por un tiempo. Dios no los creó al mismo tiempo. Primero hizo al hombre y lo hizo para que fuera la cabeza y fuera el responsable de gobernar sobre la creación. Entonces, primero hizo al hombre y después a la mujer. No nos dice por cuánto tiempo estuvo el hombre solo, pero se ve que estuvo un buen tiempo solo, porque Dios deseaba que el hombre sintiera la necesidad de una ayuda idónea, no de una ayuda idónea, sino de una ayuda idónea. Entonces dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré a una ayuda idónea, idónea, adecuada, alguien que sea como él, alguien que sienta como él, pero alguien distinto a él. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y fíjate cómo aquí el hombre estaba solo cuando le puso nombre a los animales. Fíjate cómo el hombre estaba ejerciendo autoridad y dominio, sojuzgando, y él puso nombre a los animales. Cuando Dios creó a la mujer, ya los hombres, ya el hombre le había dado nombre a los animales. El hombre estaba gobernando, pero estaba solo. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, este fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se halló una ayuda que fuera idónea para él. Aquí vemos entonces que lo que hizo Dios fue hacerle sentir a Adán la necesidad de alguien como él. O sea que la changa que vio, pues no era, no, hacía monadas la changuita, pero pues no le gustó, ¿verdad? La yegua, pues, también era tremenda, pero pues no le gustó. Entonces dice que no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Esta es una figura de la resurrección de Cristo. Cuando Cristo dice que murió en esa cruz, dice que el grano de trigo, si no cae a tierra, no habrá fruto, pero si cae a tierra, llevará mucho fruto. Aquí vemos a Jesús muriendo como ese grano de trigo que fue sembrado en tierra y nos dice que este sueño profundo nos habla de la muerte y la resurrección de Jesús, porque dice que se durmió. Cuando Jesús resucita al tercer día, ya no era solo él, ahora iba con él o estaba llevando a la gloria hijos, ya no era el único hijo. Él es el unigénito, pero ya no es el único. Ahora él es el hermano mayor de muchos hermanos. Qué impresionante. Así que esta es una figura también profética, apocalíptica, de cómo Adán, cuando él despierta, ya no está él solo, ahora está con él la iglesia. Por eso Cristo, el matrimonio, la unión de hombre y mujer es un modelo de Cristo y de la iglesia para gobernar sobre la creación. Dios está restaurando el plan que él tenía desde el principio. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado al hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, tú y yo somos uno mismo.
Y este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Aún su nombre en el original es varona, dice porque del varón fue tomada. Ella era varona y ella era el varón. Entonces nos está hablando de que son uno, un solo género. El género humano está compuesto de una parte masculino y de una parte femenina. La identidad del ser humano es una identidad de carácter sexual. Los chavos tienen que entender esto y tener claro para no ser confundidos por la ideología de género. Aquí dice claramente el género y el género está basado en masculino y femenino, y claro que la identidad de un hombre pues, es de un hombre, es masculino, una mujer es femenino. Aunque somos un solo género, seres humanos, aquí nos dice que es un misterio porque somos un solo género, pero somos dos y somos uno, a la imagen y semejanza de Dios, que son tres, pero son uno. Ella es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, no está diciendo sangre de mi sangre, porque el cuerpo humano era un cuerpo inmortal. Ella será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y ahora vean, por tanto el hombre dejará al padre y a su madre. ¿Quién era el padre y la madre de Adán? ¿Por qué Dios dice esto si está hablando de la mujer que le está uniendo a Adán, la primera mujer unida al primer hombre? ¿Por qué dice Dios conclusión? Por tanto, en conclusión, después de crear a la mujer, una vez que había creado al hombre, en conclusión dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, jóvenes, ustedes tienen que ver aquí, jóvenes señoritas, tienen que ver aquí un diseño y el orden establecido de Dios para unirles en matrimonio. Aquí hay un orden que ustedes tienen que someterse a un orden, tienen que obedecer un orden, porque esto sería disfrutar del diseño de Dios. Dios diseñó, Dios creó al hombre y a la mujer y los unió para ser uno. Él diseñó y él tiene propósito en la creación. Así que si él nos diseñó como hombre y mujer, es porque tiene un propósito. Ella es ayuda idónea, es coheredera de la gracia de la vida. Somos uno, fue tomada del hombre, no fue tomada del pie del hombre, como alguien diría, ¿verdad? Ni de la cabeza, sino del costado, haciéndonos ver que estamos en el mismo nivel en la creación, pero tenemos un llamado distinto, somos diferentes, hombre y mujer son diferentes. Entonces, ¿por qué dice el hombre dejará a su padre y a su madre? Porque Dios está estableciendo un diseño y la forma de unir a un hombre con una mujer es que el hombre deje a su padre y a su madre, o sea que está con su padre y su madre para unirse a su mujer. O sea, no puede dejar al padre y a la madre si no está con el padre y la madre. Dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí vemos una separación saludable, jóvenes, de la familia, la casa de tus padres, para ser unido a tu mujer en un matrimonio de una forma saludable. Son principios que también enseñamos a las parejas que se van a casar. Muy bien, conclusión, porque vamos a tomar aquí una conclusión. Hemos hablado de un principio y hemos escuchado, y ustedes pueden, si ahorita no tenían un punto de vista, lo pueden aportar en la siguiente sesión sobre someterse. Cuando Dios dice que nos sometamos los unos a otros y enseguida nos dice a qué se refiere. ¿A qué se refiere? A que todos somos iguales y no hay autoridad y lo mismo, da igual que sea papá, que sea mamá, que sea hijo, es igual. Un esposo que una esposa, no hay diferencia. Los dos tienen autoridad, hay dos cabezas, ¿o cómo? Entonces Dios dice, sométanse los unos a los otros y enseguida dice, las casadas estén sometidas a sus maridos. Conclusión, la palabra someterse, Vivi, no significa tomarse de algo. Efectivamente, sí, vamos a ver en conclusión que estar sometido habla de protección y de preservación. Entonces, cuando Dios habla de someterse, habla de que el papel del esposo, del hombre en el matrimonio, es proteger y preservar a la mujer y cuidar de ella, como un vaso más frágil. Tiene que cuidar de ella.
Entonces, someterse en la Biblia, en el original, significa estar por debajo del rango, y es un término usado de forma militar. En el ejército, ya expliqué el ejemplo del centurión romano y que por tanto en el ejército hay rangos. Un capitán no tiene el mismo rango de un general. Un capitán tiene mayor rango que un soldado raso, pero está debajo de la autoridad de un general. Incluso hay un mayor por encima del general y hay un jefe de todas las Fuerzas Armadas, donde en muchos países el poder ejecutivo es el jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces hay rangos. Un cabo no tiene mayor rango ni el mismo rango que un capitán. Un cabo se sujeta y se somete al rango del capitán, del sargento. Hay un orden de autoridad. Entonces, si nosotros somos espirituales y vivimos bajo el reino y gobernados por el amor y la verdad de Dios, es porque Dios dice que estás entonces, si eres espiritual, eres alguien que reconoce autoridad. Y por cierto, esto tiene aplicación en la iglesia. Los espirituales se someten al orden de autoridad en la iglesia. Hemos encontrado que hay personas que creen tener mucho tiempo en la vida cristiana y creen que no tienen por qué obedecer o someterse a la autoridad de un coordinador, de un voluntario. Un voluntario tiene autoridad en la iglesia. Si un voluntario va y te dice, por favor, no le muevas al ventilador, tienes que decirme a mí, yo te puedo servir, tú tienes que someterte. No es que tengo calor, a ver, déjame. No, espérate. Aquí no es, no, o sea, que hay un orden. Por eso hay en el servicio un orden. Hay orden espiritual y en la parte del servicio. Si tú necesitas algo, ¿quién es la autoridad aquí? ¿Quién es el coordinador? En niños, ¿quién es la autoridad aquí? Y hay un maestro, pero el coordinador tiene más rango que un maestro. Entonces no somos iguales, ni es todo igual, ni... No. Hay un orden. En el gobierno de la iglesia hay que someterse. Hay ancianos, hay pastores que gobernamos, y hay un rango, y hay un staff, y hay un equipo que está liderando, pero no somos iguales. No tenemos la misma autoridad. Tenemos autoridad delegada y hay rangos de autoridad. Y tenemos que aprender, si eres espiritual, es fácil tú te vas a someter y fácil entiendes quién gobierna y quién tiene la autoridad aquí. Si no eres una persona espiritual, vives confundido, no entiendes que tienes rangos, hay rangos. Entonces, cuando hablamos de someternos, estamos hablando de reconocer los niveles de rango. No quiere decir que el que tiene la autoridad está en la cabeza como un marido, sea más inteligente, más talentoso o mejor persona. Quiere decir que cuando una esposa se somete a su marido, no se somete a él porque sea la mejor persona, el mejor hombre del mundo, el esposo más maravilloso. Está lleno de virtudes y por eso se somete. Aquí hay un principio que tenemos ya que desechar y que el mundo nos ha enseñado. El respeto se gana. Eso está equivocado. El respeto no se gana. Tú tienes que respetar la autoridad establecida, porque Dios dice en Romanos, el que resiste la autoridad, a lo establecido a Dios resiste. El respeto no se gana, tú tienes que respetar siempre. Hijos, dice, honren a su padre y a su madre, no porque sean muy buenas personas, estén llenas de virtudes, porque siempre, nunca te han fallado, siempre dicen lo correcto, siempre toman buenas decisiones, son más inteligentes que tú, son más talentosos. Aunque tu mamá no haya terminado la primaria, tú tienes que someterte a tu mamá. Aunque tu mamá no sepa hablar y no sepa leer y escribir, es tu madre, tu santísima madre. Y te tienes que someter a ella. Si tú eres espiritual, te vas a someter. Muchos chavos pierden el piso porque ya tienen una carrera profesional y menosprecian a los padres y creen que por lo que saben, eso los hace superiores a sus padres. Estás en un error. Muchos hijos viven en rebelión porque el padre abandonó la casa, porque los padres se divorciaron. Esa no es una razón para respetar. El respeto no se gana, el respeto se impone. Una persona espiritual dice, yo respeto porque ese es el orden de Dios. En otras palabras, yo me someto no porque tú seas mejor persona, estés llena de virtudes, yo me someto porque me someto a Cristo. Si tú te sometes a Cristo, te vas a someter a cualquier autoridad humana. Entonces, someterse no significa ser inferior.
o no significa que nos sometemos porque la autoridad se ha ganado nuestro respeto. Aunque no sea digna de tu respeto, tú te tienes que someter a la autoridad. Tienes que respetar la autoridad de tus padres, de un esposo o de quien tenga autoridad. ¿Ok? Lo siguiente es que ese es el orden designado por Dios. Cuando nos sometemos, dice, sométanse unos a otros. Dios no está diciendo que no hay límites para someterse. Dios no está diciendo que la autoridad es superior y la sumisión es incondicional. No, la sumisión no es incondicional. Esa es la forma legalista religiosa en que se ha enseñado este tema. Por eso Karina nos hacía reír de esta persona, de este hombre que dijo, oye, pues me conviene ser cristiano. No puedo con la señora esta, pero si me hago cristiano se me va a someter porque la Biblia dice que se me someta, pues me voy a hacer cristiano. Ojalá esa fuera una razón para que se acercaran a Dios. Pero si de verdad se volviera a Cristo, se daría cuenta que Dios no lo va a hacer autoridad de su esposa para que la controle, para que la maltrate, no la va a hacer su autoridad o cabeza, para que la menosprecie, para que la trate como una sirvienta. Si él de verdad llega a conocer a Dios, se va a dar cuenta que ella se va a someter a él porque va a encontrar en él un orden que Dios ha establecido en el cual su responsabilidad y obligación es cuidar y preservar a su esposa, no usarla en su propio interés ni en su propio beneficio, sino amarla como Cristo amó a la iglesia. Esa parte se les olvidó. Entonces el esposo va a quedar como Santo Cristo. Mi esposo Isidro decía que el matrimonio era instrumento de quebrantamiento. Decía así Isidro, no, dice, instrumento de quebrantamiento. Ahí el hombre queda como Santo Cristo. Si de veras es un hombre espiritual, pues va a quedar como Santo Cristo, la verdad, porque dice que ame a su esposa como Cristo amó la iglesia. Está haciendo una comparación. Entonces, someterse significa obedecer en el rango, pero no significa que no puedas opinar, que no hables, que no puedas aconsejar. No quiere decir que el esposo no oiga a su esposa, que la menosprecie, que se sienta superior siempre en todo lo que piensa y lo que cree. No, eso no es someterse. Entonces, la sumisión no es incondicional. Y la Biblia establece razones por las cuales una esposa no puede estar subordinada en un matrimonio, como dice Corintios 7, lean Corintios 7 y se van a sorprender que dice que si el esposo no es creyente y no soporta vivir con una esposa que ahora es cristiana, déjalo. Dice, déjalo porque antes que el esposo está Dios, que ese es donde se ha enseñado de una manera, primero es el esposo, luego la iglesia. No, 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 no. Primero es Dios y siempre primero es Dios, siempre. Y entonces dice, si él no es creyente y no quiere vivir contigo porque tú eres cristiana, déjalo. Y si ella no es creyente y no quiere vivir contigo porque tú eres cristiano, déjala, porque a paz nos llamó Dios, dice. No estamos sujetos a semejante servidumbre. El matrimonio no es una servidumbre. No es ahora te casas, ahora te amuelas, ahora te aguantas. No, depende. Porque si en la Biblia hay causas de divorcio, y sí, y sí, por tanto, el sometimiento no es incondicional, está condicionado. Y hay razones por las cuales, es decir, si una persona que tiene autoridad te quiere obligar o te impone algo que es contrario a lo que Dios dice, ¿a quién vas a obedecer? ¿Al esposo o a lo que Dios está diciendo? Si el esposo te estuviera pidiendo que hicieras algo deshonesto, ¿a quién vas a obedecer? ¿A Dios o a tu conciencia o a tu esposo o a la esposa? ¿A quién vas a agradar? Entonces, sí está condicionado. Ninguna autoridad puede someterte a alguien que te está llamando a hacer algo que está en contradicción y en contra de lo que Dios ha establecido. La autoridad está basada nuestra autoridad espiritual está basada en que nosotros estamos sobre o edificando sobre principios. Y en ese sentido ya no es lo que yo digo, es lo que Dios dice. Entonces, como pastor, lo que yo apelo siempre al predicar y enseñar no es a que tú te sometas a lo que yo digo porque yo soy el pastor,
sino porque yo lo que estoy diciendo está en la palabra. Y si tú en la palabra me demuestras o me muestras que lo que yo estoy enseñando no está de acuerdo a lo que Dios dice o está en contradicción, claro que tú puedes, ¿verdad? Tomar tu propio criterio, ¿no? Entonces, yo hablo de 3 aspectos básicos de la vida espiritual, los básicos, que es perdonar, servir y dar a Dios a través del diezmo y la ofrenda. Entonces, ahí está, yo estoy hablando en la palabra. Ay, ¿por qué me voy a someter a eso? No, yo no lo veo así, yo lo veo distinto. Ah, no, pues entonces ya no estás obedeciendo al Señor, no te estás sometiendo a una autoridad, porque además dice ahí en el libro de Hebreos, capítulo final del libro de los Hebreos, dice algo que pocas veces se dice en las iglesias, pero yo lo he mencionado ahí en el capítulo 13, en la parte final, nos habla de la autoridad de los pastores y nos dice en el verso 17, obedezcan a sus pastores. Si yo te diera una orden y te dijera, quiero que hagas esto, ¿tú obedecerías? Si yo te estoy hablando en la palabra y te estoy diciendo que obedezcas esto que te estoy diciendo, ¿tú lo harías? Dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas. Ah, ese es el criterio. Entonces yo me voy a someter y voy a obedecer a mi pastor porque él está cuidando de mi alma, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. O sea que vamos a dar cuenta a los pastores de la iglesia. Y dice que nos podemos quejar o llegar con alegría al Señor y decirle, ay Señor, qué iglesia, qué bendición, muchas gracias, mira cómo eran, fueron increíbles, qué iglesia tan maravillosa, mira esta persona. Pero aquí dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Entonces, tú vas a ver que en la Biblia establece rangos, autoridad, y entonces la pregunta es, ¿cuándo vas a obedecer? ¿Cuándo te vas a someter? En el ministerio hay un orden de autoridad. En el ministerio, aunque estamos sirviendo, hay rangos y hay una autoridad gobernando sobre el ministerio y es el pastor que está gobernando como anciano. Toma las decisiones, es una autoridad. Entonces no es, da igual, no es yo hago lo que quiero. A mí me parece que las cosas se deben de hacer así. Hay un orden y hay que dar cuentas, hay que reportar y hay que estar bajo autoridad. ¿Qué es estar bajo autoridad en el ministerio? ¿Cómo sería estar bajo autoridad? ¿En qué consistiría? ¿Ok? Porque te estamos dando la confianza y delegando autoridad, pero ¿en qué consiste que ahora tú estés bajo autoridad? En que tienes que dar cuentas, tienes que rendir cuentas, tienes que ser obediente a lo que se está pidiendo. Entonces, cuando habla Dios de sometimiento, está hablando que no es incondicional y que por tanto ya no somos nosotros los hombres o alguien en autoridad quien está imponiendo su forma de pensar o sus intereses, que es en nuestra cultura lo que más nos molesta, que hay una autoridad que se beneficie y que nos haga a un lado, como hace un momento alguien comentaba, como que se siente como que hablan de sometimiento, pues como que es injusto, ¿no? Oye, pues siquiera fuera parejo, pero como que unos nos tenemos que someter a otros y ellos a quién se someten, siempre va a haber a quien someterse. Entonces, suena someterse como que es injusto, como que debería ser pareja la cosa, pero Dios está hablando de un orden y cuando tú te sometes a una autoridad humana, a un esposo, en realidad te estás sometiendo a Cristo y al orden que Cristo ha establecido. Y nada más les dejo una reflexión. ¿Qué fue lo que hizo posible que Sara fuera rescatada de las manos de Faraón cuando Abraham dijo que era su hermana? Y tú vas a ver la respuesta en Primera de Pedro 3. Las mujeres tienen que tener muy claro, porque si necesita la mujer, desde las niñas, las jovencitas, las señoras ya casadas, necesitan tener claro este principio para someterse sabiamente y ser espirituales, porque esto te va a dar autoridad para que tus oraciones no tengan estorbo. No solo las oraciones de un esposo van a tener estorbo si no te estás tratando sabiamente a la esposa, si no tratas sabiamente a tus padres, a tus hijos, tus oraciones van a tener estorbo, a tu esposa, a tu esposo. Entonces, si tú puedes ver en Primera de Pedro 3 cómo dice, cuando habla del caso de Sara, allí en el capítulo 3, está impresionante y dice, así vosotras mujeres estén sujetas
no con sujetas, sino estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados. ¿Qué quiere decir esto? Que ser sujeto es no decir nada y quedarse callado. Muchas mujeres han tomado el sometimiento al esposo, yo ya no te voy a decir nada, ya mejor me quedo calladita. Eso no es estar sometida. De lo que está diciendo es que una mujer, aun si no puede hablar, si no le permiten hablar, si no tiene influencia al hablar, dice que aún, aunque no hable por su manera de vivir, va a romper la opresión de tinieblas en un marido que no es creyente, haciendo que a través de su vida, aunque no pueda decir nada, sin embargo, Dios se ha manifestado. Y ese hombre incrédulo venga a ser creyente, porque dice, para que también los que no creen sean ganados. No porque no dices nada, no porque nunca le predicas a tus hijos, no porque no los corriges, ¿no? Entonces, más bien, estás dispuesta a dejar de ser la mujer maravilla y la mamá súper popular porque eres la buenísima onda que nunca confronta, nunca corrige, nunca enfrenta, se la lleva bien buena onda con los hijos y entonces al papá le toca ser el villano, el logro, el infeliz, que siempre viene a regañar, a corregir, porque la esposa calladita se ve más bonita. Todo eso es parte de un desorden en que vivimos en nuestra cultura. Aquí dice que una mujer que aún no pueda hablar, aunque no pueda hablar, va a ser que crea y se ha ganado el esposo. Dice, sin palabra por la conducta, no quiere decir que no hablen. Así que considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y luego les dice, por cierto, cuando dice el marido que no cree o el incrédulo, la palabra que se traduce es rebelde. Básicamente está diciendo que los hombres que no creen son rebeldes. Y la rebelión es incredulidad. No creer te hace rebelde, te hace ir en contra de Dios. Entonces, aquí es donde una esposa, cuando se somete a un esposo y no a Cristo, esto es una forma de idolatría. Efesios lo veremos en la próxima sesión, cómo nos habla de una forma de idolatría. Yo le llamo esposolatría, que es la forma religiosa y legalista en que muchas mujeres se han sometido a esposos que no son creyentes, subordinándose a los deseos de un esposo que siempre quiere llevar un estilo de vida contrario a la vida espiritual. Entonces, no, pues ahí no me salgan sujetas, ahí pónganse con autoridad. Ustedes pueden hacer que sus maridos las complazcan, pueden hacer que ellos hagan lo que ustedes quieran, en el buen sentido, no para manipular, sino para llevarlos al bien, a lo que a ellos tanto les conviene, y es volverse a Dios. Así que, en conclusión, esto significa, y vamos a continuar viendo este tema del matrimonio para los jóvenes, es muy importante. No sé qué ejemplo has tenido del matrimonio de tus padres, no sé si eso has inspirado tu fe o eso te ha decepcionado, pero tú tienes una responsabilidad en tu vida porque no es lo que viviste bajo el matrimonio de tus padres lo que va a determinar cómo tú vas a vivir, sino que ahora tú entiendas correctamente y seas bien enseñado, joven y señorita, qué significa casarse, unirse en matrimonio y vivir en matrimonio, y que las esposas estén sometidas a sus esposos y que los esposos entiendan que estar sometida no es tu criada, no es tu esclava, no es alguien que tiene que estar callada, no es alguien inferior, no es alguien que no tiene cabeza para opinar o decir que es lo mejor para ti, es tu ayuda idónea o heredera de la gracia. Amén. Bueno, pues vamos aquí a despedirnos. Para terminar, quiero entonces darles la indicación que estamos en semana de sesión de introducción. En todos nuestros cursos vamos a ofrecer la conferencia de introducción para que tú te prepares. Aquí a través de este estudio de los Efesios estamos dando la dirección que va a tomar tu estudio y tu capacitación, porque estamos hablando ahora de un nivel de autoridad basado en que yo esté viviendo mis relaciones de familia y de matrimonio en orden y en armonía, para que mi fe no tenga contradicción y mis oraciones no tengan estorbo. Entonces, Dios nos dice que andemos y vivamos en amor, en sabiduría, conociendo la voluntad de Dios, siendo espirituales, gobernados por el amor y la verdad, para que entonces podamos gobernar como iglesia y tengamos autoridad y a través de nosotros el Señor se manifieste y podamos traer a salvación a los que no le conocen, quebrantando las tinieblas de opresión y haciendo que las personas vengan al Señor y a través de nosotros le conozcan. Bien, pues finalmente
También quiero comentarles que vamos a activar a todo este discipulado para dar seguimiento a las personas que se están uniendo a nuestra familia espiritual y que son nuevos creyentes. Tenemos un equipo de recepción que básicamente lo que ha hecho es dar la bienvenida a nuestros invitados, los llevan a nuestro salón de invitados para orar por ellos, les predican, les dan un regalo de bienvenida, pero lo más importante es el seguimiento. Lo más importante es que los recién convertidos, los nuevos creyentes, tomen un curso, el curso Vive sin Límites, a través del cual los vamos a consolidar, los vamos a firmar para que comiencen a vivir en una relación personal con Dios. Así que quiero pedirles a todos ustedes que entren a través del QR o del link de nuestro curso para que vean en qué consiste, chequen el curso. Yo aún les pediría que vean el curso, que tomen los videos, que vean cómo ministramos a los recién convertidos, y quiero invitar a todos ustedes a que sean mentores. Ahorita estamos a través de un equipo de mentores teniendo cierto cuidado de ustedes, pero la idea es que cada uno de ustedes sea un mentor que pueda a su vez dar inicio a reuniones de grupos pequeños en tu casa, por Zoom, que atraigas a las personas que te conoces, les invites a recibir la paz del perdón, que tomen el curso Vive sin Límites y que este discipulado se active en un mentoreo para amar, como el Señor dijo, amando a los hijitos, amándoles como Dios los ama a ellos también. Todo lo que estamos haciendo en la iglesia tiene este propósito, ir y hacer discípulos. ¿Ok? Muy bien, pues entonces así lo hacemos. Próxima semana ya estaremos iniciando la primera sesión. Les invito a los que entraron más tarde que vean el video de esta sesión completa el día de mañana, se pongan al día y estén listos para trabajar esta semana su sesión de introducción. Vamos a orar para despedirnos entonces y que el Señor nos bendiga esta semana. Bendito Padre, te pedimos que nos bendigas esta semana de introducción en nuestra capacitación. Tú nos estás llamando a activarnos en la autoridad que tú nos has dado a través de este discipulado, Señor. Tú nos has llamado a ser luz para este mundo y sal para la tierra. Así que bendícenos con entendimiento en tu palabra, con sabiduría y sobre todo que se active tu palabra y que las aguas se muevan, Señor, en nuestra vida para manifestar la autoridad que tú nos has dado y que a través de nosotros sea proclamado el Evangelio de Jesucristo y a través de nosotros ocurran sanidades, milagros, Señor, y tu poder de respuesta a los que aún no te conocen y que están sufriendo en este mundo. Gracias, Padre, por la vida de cada persona. Te bendecimos, tu casa, tu familia, en medio de cualquier circunstancia que estés viviendo y de cualquier necesidad. Hoy estamos desatando sobre ti el poder sobrenatural de Dios, declarando que todo es para bien a los que le aman. Recibe sanidad, recibe provisión abundante, recibe salida, rescate, liberación y salvación de Dios en cualquier área de necesidad que tú tengas. Les bendecimos, discipulado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, pues si quieren mandar un saludo, pueden despedirse ahora. Dios me los bendiga. Gracias, buenas Adiós noches. a todos, Gracias, chicos. bonita Gracias, noche, buenas que noches. descansen. Buenas noches a todos. Vaya súper mañana. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Y ahí me soné, no me encuentro en la